Me dice, según el código deontológico, en el ejercicio profesional la enfermera garantizará y llevará a cabo un tratamiento correcto y adecuado de todas las personas que lo necesiten. Y ¿cuál de estas opciones es correcta? Esta es muy parecida a una que pusieron el año pasado. Entonces, en esta es sentido común. El sentido común vale mucho, aunque os parezca mentira en el examen de ley y las oposiciones. Entonces me dice, ¿cuándo yo puedo decir que no atiendo a un paciente? Entonces digo, tengo que atender a un paciente siempre, menos si tiene algún riesgo. ¿Cómo? O sea, que si tiene un riesgo, digo, no, yo no le atiendo. Si los bomberos hicieran lo mismo, imaginaros. Puedo atender a un paciente siempre, menos si es un enfermo peligroso. O sea, que si tengo a un enfermo agitado, digo, ay, no, yo no le atiendo. Falso. Puedo atender a un paciente siempre, menos si es infectocontagioso. Digo, no, a ver si me va a pegar algo. Falso. No valen esas excusas. Y la última, que a lo mejor nos puede engañar, dice, puedo atender a un paciente, pero si yo expreso por escrito mi objeción, puedo no atenderle. No, tener en cuenta que para objetar el que no quiero atender a un paciente no vale cualquier cosa, tiene que haber un caso justificado dentro de los casos que se aceptan como objeción de conciencia y hacerlo de una forma determinada, entonces también es falso. ¿Por qué podemos saber que es falso? Por estas palabras clave, cada una de ellas me dicen que es mentira que yo pueda decir que a un paciente no le atiendo en esos casos, y la que sería cierta es esta. Yo tengo que atender a los pacientes independientemente del padecimiento, de la edad y de la circunstancia. Yo he atendido a pacientes que estaban en un tejado en construcción a 20 metros de altura y que podía romperse en cualquier momento. O los atendía, es mi obligación, igual que es la de un bombero el acudir a un incendio. Entonces, aunque haya riesgos, enfermos peligrosos, infecciosos, etcétera, nuestra obligación es atender a esos pacientes. Es sentido común. Me dice, el sistema de normas y sanciones que se establece de modo obligatorio para los profesionales en función de las conductas de ética profesional recibe el nombre de, esta es la que os digo que para mí está bien corregida y entra en conflicto con la que vimos número 33, porque aquí lo que dice que son los códigos deontológicos. Es clara, me habla de normas y sanciones. Como os he dicho, las normas éticas no generan sanciones, no generan... podríamos decir normas de actuación, pero nunca una sanción. Como os dije, podemos hablar de que algo es legal, pero no es ético. Entonces es distinto la ética, que es una guía de actuación, de aquello que implica una sanción, que sería un código deontológico, ¿vale? La pregunta que vamos a ver ahora nos habla de Lazarus y Folman. Es una pregunta que hemos visto en clase y que yo llevaba tiempo esperando. Entonces me habla del modelo transaccional del estrés, o lo que es el modelo de Lazarus y Folman. Esta yo os había dicho que es un modelo que se utiliza mucho y estaba como muy en boga cuando yo estudiaba en Montreal, y es un modelo distinto de Selye, va un poco en otra línea. Entonces, si os dais cuenta, si analizamos las respuestas de esta pregunta, vemos que todas las respuestas están hablando de la teoría de Selye, del padre del estrés, Hans Selye. Entonces, si os dais cuenta, me dice, ¿se centra en relaciones fisiológicas ante cualquier estímulo estresante? Selye. ¿Describe el síndrome general de adaptación? Selye. ¿Establece 3 etapas? Reacción, resistencia y agotamiento. Selye. ¿Describe los efectos negativos a largo plazo de la exposición prolongada al estrés? Selye. Todas son la definición o los puntos que resaltaba Selye. La única que va en otra línea es la respuesta 4. La respuesta 4 me dice que en este modelo, que el que me están preguntando es el de Lazarus y Folman, se da mucha importancia a los procesos cognitivos y a todo aquello cognitivo que media entre el estímulo estresante y la respuesta frente a ese estrés. Entonces realmente la que estoy buscando es la respuesta 4 y todas las demás son respuestas que utilizan para intentarme engañar y que vaya a contestar algo que corresponde a la teoría de Hans Selye en lugar de algo que corresponde a la teoría de Lazarus y Folman o al modelo transaccional del estrés. Me dice, señale el enunciado correcto sobre la técnica de relajación. Esta pregunta es de esas que les da por poner últimamente como muy prácticas. Entonces, salvo que no sé, hayamos estudiado las técnicas de relajación muy al detalle, pues os puede costar. Sin embargo, es relativamente fácil. Y os digo, la correcta sería esta.
Igual os suena porque los que hacen relajación, o si habéis ido alguna vez a un taller de relajación, te dicen que si tú interiorizas las técnicas de relajación, llega un momento que eres capaz de hacerla en cualquier sitio. De hecho, muchas veces te lo enseñan sentada en una silla sin más. Entonces esa sería la correcta. Las demás son falsas. Lógicamente, la visualización, que es la respuesta 1, no disminuye el grado de relajación, lo aumenta. Cuando hacéis una relajación, os dicen, piensa que estás en una playa paradisíaca, que entonces la relajación aumenta la relajación. Me dice, la mejor relajación se consigue cuando la persona se duerme. Mal. Eso, yo que soy bastante dormilona cuando puedo, alguna vez he ido a yoga y me duermo como una marmota y entonces no lo hago bien, lo hago muy mal. Entonces realmente en una técnica de relajación tiene que estar uno despierto. Dicen que es un nivel alerta pero relajado a la vez. Entonces la 2 sería falsa. Me dicen, ¿las respiraciones profundas no se aconseja retener el aire? Sí, hay que... Eso sería la relajación correcta. Y que si aparece un hormigueo se está haciendo mal. No, al revés, se está haciendo bien. Es muy frecuente que aparezca sensación de hormigueo. ¿Vale? Entonces, la respuesta correcta sería la 3. Me dicen, en un niño hospitalizado, ¿qué es lo que no va a aparecer? Bueno, esta pregunta tuvimos mucho debate. Sabéis que nosotros nos relacionamos con nuestros alumnos mucho, bueno, alumnos y gente no alumna incluso, a través del foro. Entonces, en nuestro foro hicimos una corrección del examen y fuimos poniendo sugerencias, profesores y alumnos, porque nos gusta tener una relación igualitaria con nuestros alumnos y cercana. Entonces, fuimos poniendo sugerencias. Entonces, yo veía claro que en los libros realmente ponían que era cierto todas las opciones, o sea, un niño hospitalizado puede manifestar rebeldía, puede manifestar llanto, puede manifestar tristeza, conducta regresiva, incluso negación. La negación igual os choca, pero también puede ocurrir. Llega un momento que le duele tanto estar separado de sus padres que ni les hace caso. Pero claro, había que buscar la falsa. Yo la que entendía más falsa, podría ser quizá la regresión, porque un niño de 1 año, ¿hacia dónde regresa? Es fácil en un niño más mayor, pues puede dejar controlar esfínteres, volver a usar el chupete, pero era un poco discutible. Entonces, después de todas las discusiones que tuvimos, realmente pues podría haber sido cualquiera de ellas, porque los libros hablan de que aparecen todas ellas. Entonces, es una pregunta que finalmente el propio tribunal se autoanuló. Entonces, es una pregunta que estaría anulada y que nos quedaremos con la duda. Desde mi punto de vista, creo que la menos correcta sería la actitud regresiva porque tiene 1 año. Entonces, al tener 1 año, es poco factible esa actitud regresiva. En esta pregunta nos cuestionan sobre los signos y síntomas de la ansiedad grave. Realmente que sepáis que en la mayoría de los manuales que hablan de la ansiedad, pues fundamentalmente el DSM-4, ahora el DSM-5 o en el CIE-10, no hacen la distinción de ansiedad leve, grave, moderada, severa, los distintos tipos de síntomas según la gravedad, sino que simplemente hablan de las características de la ansiedad, etc. Entonces, esta pregunta está copiada textual de un libro de enfermería que hace justamente esa clasificación en ansiedad leve, grave, moderada, y habla de que los síntomas y signos que existen en la ansiedad grave son exactamente taquicardia y náuseas. Bueno, es un libro de enfermería en concreto que usa esta clasificación, pero en el tribunal pues han decidido coger ese libro y alguna vez más han hecho una pregunta similar a esta, como ocurrió en el año pasado. En esta me dice, tengo un paciente que va a la consulta de enfermería y que tiene que llevar una dieta. Entonces, cuando llega el paciente, me dice que él quiere perder peso, pero que no encuentra el momento. Y entonces el profesional lo que le dice, me está usted diciendo que quiere perder peso, pero que ahora no es buen momento. ¿Qué va a hacer? Bueno, esta es una pregunta que también es un poco de intentar deducir, usar el sentido común o aplicar un poco conceptos un poco etéreos. Y os digo, hay algunas opciones que claramente serían falsas. Yo entiendo que la opción 2 sería falsa porque el razonamiento dicotómico, la 3 sería falsa, no es agresiva esta enfermera, simplemente le está enfrentando a la situación, pero tampoco de una forma agresiva, no es decirle, pero está usted tonto, ¿qué va a hacer? No, es de otra forma. No se utiliza la sensibilización sistemática, eso se utiliza para otras cosas, para controlar ansiedades, fobias, etc. Podríamos quizá dudar, porque serían las más posibles, entre la 5 y la 1. Yo creo que
en esta habría que lanzarse un poco a la piscina, porque la 5 simplemente me dice resumo y compruebo. Va más allá, no solo comprueba, sino que le incita a la acción, le pone frente a su propia situación. Entonces yo diría que es una técnica en la que hago una paráfrasis, es decir, yo cuento lo mismo que me ha dicho con mis propias palabras y le enfrento a esa situación para que él busque una solución. Es la técnica que habla Festinger de la disonancia cognitiva. Entonces le estoy poniendo frente a su propia disonancia entre las creencias y la actuación que está teniendo. Entonces la respuesta correcta sería la 1. Esta pregunta también tiene su miga, su complicación. Me habla que para afrontar de forma directa una situación estresante, ¿qué estrategia utilizo? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es ¿qué se considera el afrontamiento directo? Entonces, el afrontamiento directo es aquel que va dirigido a la solución del problema frente a otro tipo de afrontamiento que sería el afrontamiento indirecto o defensivo, que lo que intenta es frenar esa emoción o neutralizar la emoción. Entonces, la diferencia sería directo, problema, indirecto, defensivo, emoción. Entonces, en este caso, en cuanto veamos la palabra emoción, tenemos que descartar esa respuesta o desecharla, porque sabemos que no sería un afrontamiento directo. En la primera respuesta me habla de la confrontación como estrategia centrada en la emoción. En cuanto veo la palabra emoción, esa la descarto. Luego, si continuamos mirando, me encuentro otra pregunta, que es otra respuesta, que es la 4, en la que habla de la regresión. Fijaros, la regresión, lo mismo que la autoinculpación, son mecanismos defensivos del yo, todo aquello que había explicado Freud y que habíamos visto en clase. Yo os había contado muchos ejemplos y a veces os reíais con los ejemplos que os ponía, pero si os dais cuenta, todas estas estrategias lo que intentaban era frenar las emociones, no iban dirigidas a solucionar el problema. Entonces, opciones posibles en esta pregunta, o bien la respuesta 2 o bien la respuesta 3, pero fijaros, la respuesta 2 es el gancho. ¿Por qué os digo que es el gancho? Pues mirad, os lo digo porque me dice que hago un distanciamiento como estrategia centrada en el problema. Os usa la palabra problema para que consideréis que es una forma directa y sin embargo me dice que me distancio. El distanciamiento tampoco sería una técnica directa y sería por justamente esta palabra, por la palabra distanciamiento, que sería una técnica indirecta, va dirigida a la emoción. La única opción posible que me queda es la respuesta número 3, que sería la cierta o la correcta. ¿Por qué es cierta? Mirad, me habla de estrategias centradas en el problema, hasta aquí perfecto, pero me dice como el apoyo social. El apoyo social realmente puede ir dirigido a frenar las emociones, puede ir con unos amigos para evitar pensar en el problema, o puede ir dirigido a que mis amigos me ayuden a solventar el problema. No obstante, si os dais cuenta, sería la más cierta, es la única que me habla del problema y me dice algo que podría ir dirigido a frenar o a solucionar ese problema. Entonces sería, aunque no es la opción perfecta, pero la más cierta de las que tengo. Esto muchas veces os lo digo, muchas veces vamos buscando una opción perfecta y en el leer muchas veces nos tenemos que quedar con la más correcta, la más cierta y tenemos que descartar pues el buscar la perfección, por así decirlo. Entonces en este caso la más correcta sería la 3. Me dice: como profesional sanitario, usted tiene que tener una serie de habilidades. Y dice, si yo tengo un diálogo con un paciente en que él me dice, tengo miedo, y yo le digo, no se preocupe, tranquilízase, que todo va a salir muy bien. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, pues esta es una pregunta muy fácil, la hemos visto muchísimas veces en clase. Es lo que hacemos todos, yo la primera, usted tranquilo que todo va a ir bien y que está fatal, fatal, fatal. Entonces, ¿qué está haciendo? Proporcionándole una seguridad que es mentira, que no tiene una base razonable y que en el fondo, si el paciente lo piensa, dice, pero ¿qué me estás contando? Si me estás contando algo que es falso. Entonces esa actuación, que ya os digo, la usamos todos los profesionales, es una actuación incorrecta, ¿vale? Porque lo que estoy haciendo es dando una seguridad que es falsa y una respuesta que es tranquilizadora que es falsa.
En la siguiente me pregunta que cuál de estas sustancias tiene, además de propiedades anestésicas, analgésicas. Bueno, esta, Marta, que sabe mucho de esto, enseguida la vio y os cuento. En esta pregunta, la opción que nosotros primero barajamos fue la ketamina. La ketamina, que sepáis, es un anestésico, ahora os cuento, pero bueno, sería la opción más correcta, que es la que inicialmente el tribunal dio por cierta. Se podría impugnar porque el propofol, según me decía Marta, había algunos estudios que decían que tenía cierta actividad también anestésica. Es verdad que si yo tuviera que escoger una, cogería la más correcta, que es la ketamina, pero finalmente, de forma acertada, el tribunal anuló esta pregunta y os explico. Es un ejemplo de pregunta absurda. Me preguntan por la ketamina, que es un anestésico que existe, pero que está prácticamente en desuso. No se usa prácticamente nada o muy poco, porque produce muchas alucinaciones. Y fijaros qué curioso, se utiliza fundamentalmente en veterinaria para anestesiar a caballos. Entonces que me pregunten eso, pues es un poco absurdo con todos los anestésicos y analgésicos que existen en el mercado. Entonces, esta está anulada. La siguiente es muy sencillita. Me dice, ¿cuál de estos tiene una acción antihipertensiva? Si la he estudiado, me la sé. El nitroprusiato. Sabéis que el nitroprusiato se utiliza habitualmente en las crisis hipertensivas. Entonces, aparte de que los demás no pueden ser, sabiendo que se usan las crisis hipertensivas, la acertamos fácilmente. La siguiente pregunta me dice, en relación a la adrenalina, ¿es cierto que? Mi consejo con esta es el siguiente. Es una pregunta muy fácil, pero si empezáis una por una a darla vueltas, al final igual os liáis. Entonces, hay una respuesta que me dice, soy yo. Entonces, la respuesta correcta sería la 2. Sabemos claramente que la adrenalina es el fármaco de elección en un shock anafiláctico. Entonces, mi consejo es ni complicarse, directamente la veo, la 2, tiro a la siguiente pregunta. Me dice, la vitamina K es el antagonista específico para, un regalo o una pregunta de las que merece la pena estudiar. Sabíamos que la vitamina K es el antagonista de los anticoagulantes orales, entonces espero que esto 100% de aciertos. Había un cuadro con todos los antídotos que era súper importante y que efectivamente lo han preguntado aquí. En la siguiente pregunta me dice que cuál es el fármaco o que para qué se utilizan los fármacos inhibidores de la bomba de protones. ¿Para qué utilidad tienen? Bueno, esta es muy fácil. Se utilizan para el tratamiento de la úlcera péptica. No tiene más misterio, es otro regalo que nos ha hecho el tribunal. ¿Problema que puede tener esta pregunta? Es una chorrada, pero que alguien yendo muy deprisa ponga la úlcera corneal, que es una tontería, pero que puede ocurrir. Entonces, tratamiento en los inhibidores de la bomba de protones se utilizan para tratar la úlcera péptica, sin más. En la siguiente me dice cuál es la opción incorrecta. Esta tiene su misterio y yo os explico. Lo más fácil es que, aunque hayamos estudiado farma muy bien, son muchos fármacos con muchos efectos secundarios y que el día del examen, cuando veamos esta pregunta, se nos empiecen a juntar todos y empecemos a dudar. Hay alguna cosa muy obvia, por ejemplo, sabemos que es cierta la que los aminoglucósidos producen ototoxicidad, ese es un clásico, pero a lo mejor podemos dudar con todas las demás y decir, bueno, ¿son ciertas o son falsas? Bueno, pues mirar, lo primero que me tengo que dar cuenta es una cosa, que aquí lo que me está preguntando no es la cierta, que sería por ejemplo esta, sino que me está preguntando cuál es la incorrecta, es decir, cuál es la falsa. Y la incorrecta es esta, la 1, ¿vale? ¿Qué truco tiene la 1? Pues mirad, si os dais cuenta, en la 1 quieren liarme porque yo sé que las tetraciclinas producen alteraciones en la coloración de los dientes y en los huesos. Entonces, lo que quiere el tribunal es que yo me líe y piense en tetraciclinas y piense en penicilinas y considere que esta opción es cierta. No, esta opción es falsa, es la que estoy buscando, la incorrecta. ¿Por qué? Porque las tetraciclinas sí que producen alteración en los dientes, pero las tetraciclinas no son una penicilina, es otro grupo distinto, ¿vale? Entonces la opción incorrecta, que es la que busco, es la 1. En esta me dice que cuál es la opción correcta respecto a la medicación. Esta yo os la voy a explicar, aunque luego os comentaré que la han anulado. Entonces, esta directamente hay algunas opciones que son falsas. Por ejemplo, sé claramente que la vía inhalatoria no puede usarse en niños mayores de 1 año, eso es falso, sí que se puede usar. Me sé claramente que la respuesta 4, que dice la vía intravenosa reduce el riesgo de efectos adversos, es falso. Por vía intravenosa los fármacos entran más rápidamente y por tanto puede haber más efecto adverso. Con lo cual
cual todas las respuestas son correctas, sería falso. Opciones la 1 o la 2. Yo mi consejo es, yo la hubiera contestado y luego ya vería si la impugnaba, pero de entrada la contesto y veréis. La opción 2 sería falsa, es el gancho. Nosotros quieren que nos confundamos con esta opción y que pongamos que esta es cierta, pero esa es falsa. Se absorbe mucho mejor el fármaco por vía intramuscular, que está más vascularizada, que por vía subcutánea. Pero es un tópico que muchas veces pensamos que es al revés. Entonces la 2 sería falsa. Y la que dio por cierta inicialmente el tribunal sería la opción 1, que me dice que el volumen máximo que se puede usar por vía intramuscular es 5 mililitros. Yo hubiera contestado esto, aun sabiendo que esta pregunta se podría impugnar, pero yo siempre os aconsejo, primero contestas y luego ya veremos si la impugnamos. Entonces, ¿por qué se puede impugnar? Pues porque la mayoría de los libros os hablan de que por vía intramuscular se puede meter 5 mililitros, pero hay alguno, pocos, pero alguno, que hablan de que puede entrar hasta 7 mililitros. Entonces, esto me lo solicitasteis y me parecía razonable porque había bibliografía. Yo os aporté bibliografía que hablaba de que por vía intramuscular se podían aportar hasta 7 mililitros y finalmente el tribunal lo que hizo con esta pregunta fue anularla. Realmente creo que tenía otras mejores para anular, pero bueno, decidió anular esta y realmente el argumento es el que os he explicado. En la siguiente me dice cuál no se corresponde con los objetivos de la medicación preanestésica. Esta, una vez más, es sentido común. Entonces, ¿para qué se usa la preanestesia? Pues sabemos que reduce la ansiedad. Muchas veces me dan sustancias que me inducen a estar más tranquilo, analgésicos, etc. Entonces, disminuye la ansiedad. Sabemos que ayuda en la inducción de la anestesia, que reduce las necesidades de anestésico. Todo eso hace que me anestesien mejor, que dure más tiempo, que despierte incluso mejor. Lo que no va a ayudar es, si os dais cuenta, me dice, alivia el dolor preoperatorio o el posoperatorio. Tengo que coger una de estas dos opciones como cierta, o la 2 o la 3. Yo si tuviera que escoger, consideraría que es más razonable que una una medicación preanestésica alivie el dolor antes de ir a quirófano, que no que alivie el dolor cuando ya salgo de quirófano, porque lo normal es que va a haber un tiempo en el que me van a estar haciendo la intervención quirúrgica y cuando la intervención termine la analgesia seguramente no haga efecto. No es una pregunta brillante, pero yo desde luego hubiera contestado que para lo que no sirve es para aliviar el dolor posoperatorio, al margen de que pueda ser discutible esta opción. En la siguiente me preguntan por la opción correcta y me dicen, ¿los broncodilatadores de acción prolongada se deben de utilizar a demanda? No, si os dais cuenta, si yo me encuentro mal, ¿cómo voy a usar un broncodilatador de acción prolongada que tarda la tira en hacer efecto? Lo que usaré es uno de acción rápida, con lo cual la 1 es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque la palabra a demanda. La opción 2 me dice, ¿los broncodilatadores de acción rápida se tienen que administrar cada 3-5 horas? Mentira, los broncodilatadores de acción rápida normalmente no se administran a demanda, sino que se administran cuando los necesito, entonces no cada 3 o 5 horas. ¿Con qué me quieren liar? Pues con que su duración son 3 o 5 horas, pero lo habitual es administrarlos si los necesito. La opción 3 me dice que si la bradicardia es un efecto adverso de los broncodilatadores. Obviamente esta es mentira. Sabemos que la bradicardia es al contrario, los broncodilatadores lo que producen es un efecto de taquicardia, con lo cual esa sería falsa. Y la única opción posible sería la 4. Dice, ¿los glucocorticoides se usan como tratamiento preventivo de las crisis asmáticas? Pues además de que lo podéis haber visto en vuestra práctica asistencial, las últimas guías, las últimas recomendaciones clínicas, lo último del último, pues sí que me indican que se puede utilizar un glucocorticoide para evitar luego posteriores crisis en pacientes asmáticos. Entonces la cierta, claramente, por descarte o porque me lo haya estudiado, sería la 4. Me dice, cuando soy una persona vegetariana, puedo presentar carencia de alguna de estas vitaminas. Esto es un clásico. Esto lo mismo, espero que 100% de aciertos. Sabíamos que los vegetarianos tienen alteraciones debido a la falta de vitamina B12, porque esta vitamina se encuentra fundamentalmente en las carnes y derivados y estas personas van a tener falta de ellas. Realmente yo creo que esta es una forma de preguntar una vez más la anemia megaloblástica, que sabéis que está relacionada con la falta de esta vitamina. Entonces sería la respuesta correcta la opción 1. En la siguiente me dice,
el aceite de oliva tiene en su composición los siguientes nutrientes menos uno. Esta es muy clara. Sabemos que el aceite de oliva tiene ácido oleico, linoleico, como dicen los anuncios, fuente inagotable de antioxidantes, tiene mucha vitamina E. Es de las pocas cosas en las que le gana el aceite de girasol. El aceite de girasol tiene un poquito más de vitamina E que el aceite de oliva, pero así todo el aceite de oliva tiene mucha vitamina E, y lo único que no tiene el aceite de oliva es colesterol. Sabéis que es un aceite vegetal, por tanto en ella no existiría el colesterol, es propio del reino animal. Y luego, por otra parte, sabéis que al contrario, el aceite de oliva se utiliza para ayudarnos a regular el nivel de colesterol, estimulando que suba el colesterol bueno, el HDL, y en cambio que baje el colesterol malo, el LDL. Entonces la opción cierta es que el aceite de oliva es muy rica en todo menos en colesterol. Fácil también. En esta me dice cómo se va a administrar la nutrición enteral intermitente, y me dice una cosa que tengo que ver claro para evitar liarme, que señale la opción incorrecta. Entonces, en la opción incorrecta, fijaros que puedo ver la pregunta en global y pensar, hay dos muy claras que se contradicen. ¿Cuál puedo escoger? ¿La opción 1 o la 4? ¿Se administra en bolo o se administra con bomba? Hombre, sabemos que si es una nutrición intermitente es raro que se administre con una bomba. Entonces, como estoy buscando la incorrecta, sería la opción 4. No se administra con bomba, sino que la nutrición intermitente normalmente se administra en forma de bolo. Yo tiraría por esta opción y evitaría complicarme más. Tiraría la siguiente pregunta y os digo por qué. Realmente hay opciones que sabéis muy claro que son ciertas, entonces sé que es cierto que se puede administrar la nutrición intermitente en forma de bolus, con lo cual la 1 es cierta. Sé claramente que si administro la nutrición luego tengo que lavar la sonda, con lo cual la 3 es cierta, pero la 2 y la 5 ocurre una cosa muy habitual, que nos entra la paranoia y decimos, bueno, pero había que administrarla en 20 minutos o en 25, y había que hacer 5 tomas o 6. Entonces, en vez de empezar a liaros y a dar vueltas si esas opciones son correctas o incorrectas, la 4 es tan clara que yo contesto la 4 y ni me complico más, que esto también es muy muy importante en este examen, evitar enfrascaros a veces en chorradas. Bueno, en esta me dice, los pescados azules son aquellos que tienen más de un 10% de grasa, perdón, son aquellos que tienen más de un 10% de grasa, exactamente, y me dice, ¿cuál de los siguientes es un pescado magro? Me dice, los pescados grasos, comúnmente llamados azules, son los que contienen algo más del 10% de grasa. ¿Cuál de los siguientes es un pescado magro y por tanto aporta menos grasa? Es decir, me empieza a preguntar por los azules, pero luego realmente lo que me pregunta es por los blancos. Entonces esta es muy sencilla, sería el lenguado. Esto aprovecho para daros un truco, que es de Arguiñano, y Arguiñano decía, que soy fan de Arguiñano, decía que todos los pescados azules tenían una cola en forma de V, mientras que los pescados blancos tienen una cola más recta. Entonces, si vais un día, por curiosidad, a la pescadería, os daréis cuenta que el lenguado tiene una cola así, y en cambio la sardina, el jurel, la caballa, el salmón, todos los otros tienen una cola en forma de V, que es característica de los pescados azules. Dice, ¿qué se estima a través de la medición de los pliegues cutáneos? Bueno, pues los pliegues cutáneos se miden fundamentalmente en esta zona, el pliegue tricipital, y se miden también aquí, el pliegue que está en la zona escapular. ¿Qué se mide con estos pliegues? Pues realmente lo que se mide es la grasa corporal. Yo esto en plan de broma en clase siempre os digo que es como cuando nos ponemos un vestido de esos ajustados, claro, la grasilla nos va saliendo por todos esos sitios, que es por donde se mide justamente la grasa corporal. Entonces esos pliegues permiten o medir grasa corporal o otra opción. También, por ejemplo, sabéis que hay el signo del pliegue, que se utiliza para medir el grado de deshidratación, fundamentalmente en esta zona. Pero como esa opción no me la da, la única que hay es la grasa corporal. Me dice, ¿cuál de las siguientes nutrientes requiere una especial atención en una persona de edad avanzada? Esta yo sé que cada uno opinaba una cosa, yo la veo bastante clara. Al margen de que directamente yo el selenio le descartaría, los aminoácidos pueden ser importantes, pero salvo que el paciente tenga úlceras, no son tan importantes en un anciano como en un adolescente. Yo veo muy claro el calcio. Entonces yo sé que en los pacientes ancianos es frecuente la osteoporosis y por tanto yo tengo que vigilar que el aporte de calcio sea adecuado. Entonces
yo la verdad que tampoco me complicaría mucho más, iría directa al calcio, al margen de que entienda que haya quien a lo mejor tengáis otras opiniones, pero bueno, yo la más cierta claramente me parece el calcio. Me dice, tengo que reducir el colesterol en una persona que tiene el colesterol elevado. Entonces, ¿qué es lo que le quitaría? Pues otro clásico. Sabéis que cualquier persona que tenga el colesterol elevado, de lo primero que le quitan es la leche entera. Por supuesto, le quitan los quesos grasos, le quitan las mantequillas, pero la leche entera sabéis que es muy rica en colesterol y enseguida le dicen que tome alimentos desnatados. Entonces, no hay otra opción posible, cereales, verduras, claramente no sería ni pescado ni aceite de oliva. Con estas, quien dude, fijaros que aceite de oliva es graso, el pescado puede ser graso, pero son grasas buenas, mientras que la leche entera tiene grasas animales, fundamentalmente colesterol, por eso habría que quitarla. Me dice, si tengo un drenaje torácico, veo que en la cámara ocurre una cosa, que es que cuando expiro, sube la columna de agua y cuando expiro baja. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues esta espero que también 100% de aciertos, es un clásico. Sabíamos, porque lo habíamos visto muchas veces en clase, que cuando yo hago una inspiración la columna de aire sube y cuando hago la expiración, perdón, la columna de agua sube y cuando hago una expiración la columna de agua baja. Eso sería lo normal, salvo que haya una ventilación mecánica que sabíamos que ocurría al revés. Entonces espero que está 100% de aciertos, que sepamos que eso es lo normal, lo habitual. En esta me dice, tengo una persona con una insuficiencia suprarrenal y le he administrado corticoides. Entonces, ¿cómo se tendría que tomar este fármaco? Esta es interesante, es una pregunta, como os digo yo, que vosotros a veces me decís, jolín, con las bonitas. Me parece bonita y os explico. Me parece bonita porque me pregunta conceptos que debo de saber. Entonces, vamos a empezar en la respuesta 3. En la respuesta 3 me dice, tengo que excluir de la dieta alimentos ricos en calcio. Igual os preguntáis, ¿por qué me pone esto? Pues porque yo debo saber que los corticoides producen osteoporosis. Entonces, si producen osteoporosis, ¿cómo voy a quitar los alimentos ricos en calcio? Esta sería falsa. ¿Tengo que excluir de la dieta proteínas, calorías y proteínas? Calorías podría ser, pero proteínas no. Sabemos que los corticoides lo que producen es una destrucción de las proteínas. Lo que generan es una gluconeogénesis, es decir, obtención de glucosa a partir de los componentes proteicos. Con lo cual, la 4 sería falsa. ¿Cómo voy a quitar las proteínas? Y luego, en la 5 me dice que pueden disminuir la tensión arterial. Falsa. Los corticoides lo que hacen es estimular la acción de la adrenalina y a través de este efecto elevar la tensión arterial, con lo cual la 5 también sería falsa. Entonces veis que lo que me están preguntando son los efectos secundarios de los corticoides, pero de una forma, bueno, pues bonita. Opción es posible, la 1 y la 2, que además si os dais cuenta son contrarias. ¿Qué hago? ¿Le digo que tome por la mañana o que lo tome al acostarse? Pues realmente la opción correcta es la 1 y os explico por qué. Los corticoides, si os acordáis, se segregan fundamentalmente de madrugada. El cortisol, la hormona del crecimiento, nos permiten enfrentarnos al día a día, que puede ser estresante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo tengo que tomar corticoides exógenos, voy a imitar mis propios ritmos circadianos y por eso voy a tomarlo a primera hora de la mañana. Y por ello, la respuesta correcta sería la opción 1. En la siguiente me dice que va a ocurrir una persona con una fractura craneal. Bueno, esta también tuvimos muchas discusiones y hablábamos, bueno, ¿será porque esto lo interpretan así, lo interpretan asao? Finalmente el tribunal la autoanuló y ni siquiera llegaron a sacar la corrección. Las dos únicas opciones posibles eran la 3 y la 5. Sabemos que cuando hay una fractura craneal hay que valorar los ojos de mapache, es decir, el hematoma que ocurre en esta zona, el signo de Battle, el hematoma retroauricular, y sabemos que también el líquido que salga a través de los oídos o a través de la nariz, hay que comprobar si tiene si tiene glucosa o no, y hay que hacerle lo que denominábamos la prueba del halo. Entonces podría haber dos opciones correctas, la 3 y la 5, y por ello el tribunal directamente decidió anular esta pregunta. Me dice,
¿Cuál de las siguientes es el carcinógeno individual más letal? Bueno, esta también indujo mucho debate. Hay algunas que quizá dejaría de lado, algunas personas pensaban que el benceno es verdad, que es muy letal, pero realmente yo en esta pregunta digo, ¿qué me quieren preguntar? Entonces lo que me quieren preguntar es, ¿el tabaco mata, no fumes? Eso es lo que me quieren preguntar, ni más ni menos. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? La 2. El benceno realmente forma parte, entre otros, del humo del tabaco, pero se considera que el tabaco es un carcinógeno individual, no es algo que pueda encontrarse como el amianto, por ejemplo, y sería el más letal de todos. Entonces, realmente, si vosotros consideráis qué quieren que le responda, yo voy a decir que la opción correcta es la 2, sería el humo del tabaco. Vamos allá con la pregunta número 64. En la pregunta siguiente, que es la 64, que me preguntaría que por qué se caracterizan las enfermedades pulmonares obstructivas, vemos un concepto que nosotros teníamos muy estudiado en clase. Yo sé que mucha gente no lo sabía, pero nosotros sí lo habíamos visto. Y os cuento. Mirad, me habla de por qué se caracterizan las enfermedades obstructivas. La mayoría de las personas visteis claro que por un retraso en el flujo de aire durante la expiración, pero realmente en esta pregunta había dos respuestas ciertas. Sabíamos que en las enfermedades pulmonares obstructivas se producía una disminución de la elasticidad. Yo sabía que el tribunal la iba a fallar y que iba a considerar correcta la opción 1, que realmente lo es, pero es que la 2 también es correcta. Y os explico, hay una pregunta de hace unos 4 años que está sin anular, por eso hay muchas preguntas que están sin anular y que nos llevan a lo que está ocurriendo ahora, en la cual se consideró que era falso que en el EPOC se alterara la elasticidad, pero es que eso es cierto, pero claro, el tribunal obviamente no lo sabía porque la dio por correcta. Entonces, en este caso, en la corrección inicial, el tribunal consideró que la opción correcta era la 1 y consideró que en el EPOC no se disminuye la elasticidad. Y eso es un error grave, sí que sí disminuye la elasticidad. Si buscáis en cualquier manual, en la segunda línea del EPOC os dice que se produce una alteración en la elasticidad. Entonces, a mí me parecía muy importante que esta pregunta se anulara para evitar futuros errores posteriores. Y efectivamente, nosotros os ayudamos con las impugnaciones y se anuló porque realmente esta pregunta está mal. Hay dos opciones correctas, la 1 y la 2. En la siguiente me dice que cuál es el síntoma predominante en un paciente con pancreatitis. Esta pregunta se relaciona un poco con otras que hemos visto otros años también de la pancreatitis. Es un poco lógica. Una persona con pancreatitis, ¿qué va a tener fundamentalmente? Pues fundamentalmente lo que va a tener es dolor. Sabéis que produce un dolor muy intenso. ¿Puede tener abdomen rígido en tabla? Pues sí, pero no es lo más frecuente. ¿Puede tener equimosis alrededor del ombligo? Sí, es lo que se llama el signo de Cooling. ¿Puede tener fiebre? ¿Puede tener ictericia? Sí, pero fijaros que me pregunta por lo más frecuente. Bueno, pues los otros les pueden tener o no, pero lo que tienen prácticamente todos los pacientes con pancreatitis aguda, otra cosa sería crónica, es dolor abdominal. Me dice, si tengo que administrar por vía inhalatoria con un cartucho un fármaco, ¿qué recomendaciones daríamos? Esta es muy sencilla, pero tenéis que usar una vez más el sentido común. Me dice, en la opción 1, ¿tengo que colocar el inhalador a 6 centímetros por delante de la boca? Bueno, hombre, ¿cómo la voy a colocar a 6 centímetros? Esa sería falsa. Me dice la opción 3, ¿tengo que sujetar el cartucho con el pulgar arriba y el índice abajo? Yo siempre os digo, haceros un ejemplo, escenificar. Entonces, hacer la opción 3 sería esto, poner el pulgar arriba y el índice abajo, así no se utiliza un inhalador. La 3 sería falsa. ¿Tengo que iniciar la expiración después de pulsar el inhalador? No, lo que me recomiendan es que pulse a la vez que inhalo. ¿Y no debo de enjuagar la boca? Falso, son todas falsas menos la 2. La 2 sería la cierta. Entonces lo que me recomiendan para usar un inhalador es, yo hago una respiración tranquila y posteriormente coloco el inhalador y a la vez que presiono hago una expiración lenta y profunda. Entonces la única opción posible sería la 2. Me dice, a una persona que le hemos hecho una resección gástrica puede tener un síndrome de dumping. Entonces, ¿qué haríamos para evitar este síndrome de evacuación rápida? Bueno, hay cosas un poco de sentido común. La cierta, vamos a ponerla aquí para no liarnos, sería la 3, y os cuento.
Si tiene una evacuación rápida, le voy a dar muchos líquidos, no, va a favorecer el que se evacúe más rápido. ¿Le voy a dar muchos hidratos de carbono? No, sabíamos que estaba relacionado con el tema también de las hipoglucemias, etcétera. ¿Le voy a dar una dieta pobre en proteínas, que es la opción 5? No, sabíamos que las proteínas al revés ayudaban a evitar ese paso rápido. Entonces, las opciones posibles pues podrían ser o la 3 o la 4. En la 4 realmente los manuales sí que dicen que si tiene este problema tiene que hacer un periodo de reposo. Suelen hablar de más de 15 minutos, entonces en principio esta estaría mal por el tiempo, porque recomiendan más tiempo. Y también recomiendan que se tumbe en decúbito para evitar el síndrome de evacuación rápida. Esto lo podéis deducir de la siguiente forma. Si os dais cuenta, si yo tengo un reflujo, lo que me dicen es que tengo que evitar el tumbarme, porque eso favorece el reflujo. Pues en la medida en que favorece el reflujo, puede evitar el que progrese rápidamente el alimento. Por eso la 3 sería la opción falsa. En la siguiente me dice que tengo un paciente con convulsiones y me dice que además de mantener la vía aérea permeable, ¿qué es muy importante? Bueno, pues aquí me preguntan una vez más un clásico. Este es un clásico quizá más que de leer, de las oposiciones. Yo cuando os preparo las oposiciones siempre os insisto una y otra vez que os estudiéis esto. Entonces sabemos que no se debe de introducir ningún objeto en la boca cuando un paciente tiene una crisis epiléptica. No se debe introducir un objeto de forma por la fuerza, o un objeto que pueda romperse. Entonces la opción cierta es esta, no hay que introducir a la fuerza ningún objeto en la boca, es decir, la respuesta 4. Sabemos que lo clásico es evitar el introducir objetos en la boca por la fuerza, evitar todo aquello que se pueda romper o que se pueda tragar y evitar sujetar al paciente. Entonces todo eso serían como cuidados básicos de una crisis epiléptica. En la siguiente me dice, tengo un paciente que tiene gota, ¿qué es lo que tengo que recomendar? Bueno, pues mirar, si el paciente tiene gota, yo esta la vi claramente, directamente fui a quitarle las purinas, porque si yo le doy purinas va a aumentar todavía más la cantidad de la gota, Entonces lo primero que tengo que hacer es eso. Es verdad que algunos me decíais, bueno, ¿y por qué no le aplico bolsas de hielo? Bueno, realmente podría ser, las bolsas de hielo se pueden aplicar, los libros lo dicen. Quizá yo vería más clara la 4, entonces es la que primero he escogido, pero quizá tampoco hubiera puesto posible la opción 2, porque me parece que quizá pueda inducir un poco a duda. En la pregunta número 70 me dice qué es lo que tengo que hacer en un paciente con una parada cardiorrespiratoria según la recomendación del Consejo Español de RCP. Bueno, esta pregunta tiene también un pequeño truco. Si os dais cuenta, en todas ellas hay una cosa común, en todas menos una. Entonces, si vamos viendo una por una, os daréis cuenta que en la respuesta 1 me dice que tengo que comprobar el pulso, en la respuesta 3 me dice que tengo que comprobar el pulso, en la respuesta 4 me dice que tengo que comprobar el pulso y en la respuesta 5 me dice que tengo que comprobar el pulso. Bueno, pues siempre que hable de comprobar el pulso, eso sería falso. ¿Por qué? Porque las últimas recomendaciones dicen que no se debe de comprobar el pulso. Entonces la única que no habla de comprobar el pulso es la 2. Sabíamos que tengo que comprobar la inconsciencia, alertar, abrir la vía aérea para comprobar si respira y volver a alertar. Hay 2 alertas que en el caso de la opción 2 lo cortaron antes de llegar a la segunda alerta. Pero la clave es esa. En todos me dice que tome el pulso, todas son falsas menos en la 2. ¿Vale? Entonces la opción correcta sería la 2.